Estamos de regreso en Así Somos y la gran pregunta es ¿por qué Chile no? Con el plan exitoso que tenemos de vacunación. Solo les quiero dar un dato, Nico. El 19 de mayo la positividad a nivel país en Chile fue de 11.77. Estamos hablando de las cifras del miércoles recién pasado, que es muy, muy alta. Se dio un poco de libertad y ya tuvieron que clausurar un local en Valparaíso por el exceso de gente que había, incluso con DJ y sin mascarilla bailando. Nico, tú nos hablabas y lo anunciábamos antes de la pausa de este semáforo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las etapas de este semáforo para entender cómo se puede movilizar la gente en Reino Unido? Hay que entenderlo como una especie de plan paso a paso que ha llevado el gobierno chileno específicamente, pero esto para reabrir el comercio, que es algo que hemos tratado en capítulos anteriores y que es crucial para Europa, para el Reino Unido, bueno, y para países también de acá del sur de Europa como España, Portugal. Ellos lo que están tratando los países de Europa y el Reino Unido, por ejemplo, la Unión Europea, como por ejemplo el Reino Unido también, es este semáforo, podríamos decir, donde se van dividiendo los distintos países. Esto porque no estarían dispuestos muchos países a tener un segundo verano de frontera cerrada. Estamos a un mes y medio, menos de 2 meses para que comience el verano aquí en Europa, aunque ya se está sintiendo un poquito las temperaturas, pero los comercios, hay harto lobby, por ejemplo, del sector del turismo y de todas maneras esto va en esa dirección. Los europeos tienen ganas de salir y, por ejemplo, lo que yo les comentaba la otra vez de que en España se había levantado este estado de la alarma, ya no habían estos confinamientos perimetrales. Por ejemplo, hoy yo no estoy en Madrid, sino que me moví hacia otra comunidad, Castilla y León, y estoy, por ejemplo, en la ciudad de Segovia. Son ciertas libertades que se están dando a la ciudadanía europea. Podríamos decir, en España fue un poquito trágico, fue un poco de sopetón hace un par de semanas cuando veíamos a la gente ahí celebrando en la Puerta del Sol, pero son estos pequeños movimientos que se están dando y claro, este semáforo que se está instalando en el Reino Unido da cuenta de eso, de la necesidad de la que tiene la gente para viajar y también las relaciones comerciales, ¿por qué no decirlo?, entre el Reino Unido, que recordemos, hace poco nada más terminó de oficializar su salida de la Unión Europea y obviamente esto mantiene el contacto, el nexo comercial con otros países, por ejemplo, y están estos colores, obviamente, el ámbar, el verde y el rojo, que permiten, por ejemplo, en la mayor libertad, por ejemplo, sería volver a la Unión, al Reino Unido y no necesariamente disfrutar de establecer una cuarentena. Sí. Mira, Nico, repasemos un poco cómo funciona este semáforo y cuáles son las posibilidades de restricciones que nos permiten. Por ejemplo, cuando vemos ahí está el color verde, esto implica sin cuarentena al regreso, te mueves con libre desplazamiento, test negativo antes de regresar, eso sí no se pierde, y PCR 2 días después de haber regresado. Está súper bien pensado. Vamos al color ámbar. Te mueves y que necesitas 10 días de autoconfinamiento en casa al regreso, test negativo antes de regresar y 2 PCRs al regreso en el 2º y 8º día, más multas de más de 10.000 libras, estamos hablando como 10 millones de pesos acá, para quien no cumpla con la cuarentena de forma automática. Y el peor de todos, color rojo, tú te mueves y que necesitas 10 días de cuarentena en un hotel al regreso con coste de 1.750 libras esterlinas, casi 2 millones de pesos, estamos hablando, muy parecido a lo que pasa en Chile, test negativo antes de regresar, 2 PCR al regreso en el 2º y 8º día y multas de más de 10 millones de pesos aproximadamente para quien no cumpla con dicha cuarentena. Hay algo que me llama la atención, porque cuando nosotros estamos viendo estas noticias, Nico, a nosotros nos da una sana envidia, una pica, porque nosotros ya queremos estar en esa, queremos abrazarnos, queremos estar enfiestados, queremos que en algún momento, si es que quizás los gringos se adelantaron un poco en sacarnos la mascarilla, y la verdad es que no nos toca. Algo que tú compartiste en la nota que me llamó la atención es que el Reino Unido, yo te preguntaba por los porcentajes de vacunados, y ahí salía el 50% con una vacuna. Nosotros con una dosis, nosotros tenemos el 50% y un poco más con 2 y muchos otros con el tratamiento completo. Entonces pareciera que, si bien la vacuna es justa y necesaria, son las cuarentenas lo que marcan la diferencia. Una cuarentena de verdad, encerrado 3 semanas donde nadie sale por ningún motivo. ¿Esa es la gran solución finalmente entonces?
Hay por un lado que entender que las cuarentenas que han sido muy estrictas en el Reino Unido es porque también la familia, la clase media, por ejemplo, británica, se podría dar, entre comillas, un lujo, algo que sabemos que gran parte de la población chilena, si están en cuarentena, en un confinamiento obligatorio, se hace muy difícil tener los ingresos del día a día. Y por otro lado, lo que yo les mencionaba al comienzo, la estrategia del TTA, del testeo, la trazabilidad y el aislamiento funciona muy bien. De hecho, yo tengo una amiga en el Reino Unido y la otra vez estábamos conversando que eso funciona muy bien. La estrategia que ha implantado el Ministerio de Salud, una estrategia también público-privada para saber si una persona se contagia, cuáles son los contactos estrechos, cuáles son los sospechosos, eso ha funcionado muy bien y eso es lo que ha mantenido también los contactos muy a la baja. Es muy difícil en Chile, a mí me ha tocado verlo, personas que se contagian y que en verdad las personas, los testeadores, las personas que están haciendo ese seguimiento de trazabilidad no dan abasto, lamentablemente, por cómo está funcionando el sistema en Chile. Es muy distinto a lo que ha funcionado en el Reino Unido y por eso se contagia a una persona y rápidamente pueden llegar a saber quién es su contacto estrecho, quién de su círculo puede correr un riesgo y obviamente hacer así una cuarentena. En los protocolos está el secreto. Pareciera que hay un... A ver, lo voy a poner así. Es como que si ellos están en esta etapa, y vuelvo a Leporati, es porque no han improvisado, sino porque han seguido la normativa. Si tú me lo pones, ellos le acaban de recibir un permiso así como para abrazarse. Yo te puedo apostar que nosotros llevamos abrazándonos 1 año y medio clandestinamente, así como la... Habla por ti. No sé si me entendí, porque mirando los números podría entender de otra forma. Claro, pero también hay una responsabilidad de la gente. Me parece que estamos todos cabreados y hay muchos que se quieren saltar las normativas. O las reglas mínimas de ocupar la mascarilla hasta arriba, que el alcohol gel, ¿cachai? Entonces, por eso esa es la sensación que tengo, que lo que explica Nicolás y por qué les funciona en Reino Unido es porque nosotros hemos hecho todo lo contrario, pero para callado, como siempre lo hacemos. Eso me parece. Sí, yo nunca pillé el permiso para abrazarse la comisaría virtual. No está. Permiso para motel, decían que había que pedir. Sí. Podrían haber sacado. Ahí Nicolás daba en un buen punto porque recordé... Por pareja. Sí. O por trío, respetemos el poliamor también. Ya. Sí. Oye, que Nico dabas en un súper buen punto porque hablabas de que en Reino Unido funcionó el TTA, cosa que acá el mismo ministro París hace unos días decía que efectivamente una de las grandes falencias acá en Chile era el tema del testeo, trazabilidad y aislamiento. O sea, ahí también hacen un mea culpa. Pero yo te quería preguntar cómo se está tomando la gente esto de volver a la normalidad, porque, por ejemplo, hoy día vimos en las noticias que Francia va a aplazar su toque de queda, lo va a empezar a las 9 de la noche, ya están abriendo también restaurantes. Dinamarca también de aquí al viernes va a volver a una casi normalidad, solamente va a mantener los recintos nocturnos cerrados. Y por ejemplo Italia, y los quiero invitar a revisar el siguiente titular, también hará lo suyo. Miren, pongan atención, esto lo trae La Vanguardia. Italia eliminará el toque de queda el 21 de junio. También se nos podría vencer nuestro toque de queda aproximadamente en esa fecha, también en junio. ¿En serio? Bueno, sí, o sea, es que hasta ahí dura el estado de excepción. Vamos a ver si lo renuevan o no. Por ahí se dice que probablemente no. No sé qué va a pasar. El gobierno está en estado de excepción hace 2 años, yo creo que lo van a resolver. Hace mucho rato. También. Oye, Nico, pero me interesa saber cómo se está portando la gente allá con este levantamiento de restricciones. ¿Se están volviendo locos? ¿Están respetando igual las medidas precautorias? ¿Cómo es la conducta allá del europeo? Mira, primero te voy a contar 2 experiencias personales. Como ya se levantó el confinamiento perimetral de las regiones de las comunidades autónomas, acá en España yo los jueves no tengo clases, tengo día libre, así que he aprovechado esos 2 jueves de la semana pasada para ir a Toledo y ahora en Segovia. Uno va al terminal de buses, se respeta la distancia, no va gente, por ejemplo, caminando en los pasillos de los buses, sino que se va respetando un poquito el aforo y bueno, el comercio, la hostelería y el turismo ya se ve cómo ya se van cerrando las reservas, o sea, para el verano que le decía, queda 1 mes y medio, menos de 2 meses, ya se están empezando a cerrar y la gente ya está empezando a planificar sus vacaciones, algo que yo lo veo en Chile muy difícil, muy distinto,
Y yo creo que todo tiene que ver con este sentido comercial, de empezar a relajar un poquito este plan piloto que, por ejemplo, en España fue, ya les decía, de sopetón, porque se termina el toque de queda, se termina esta estado de alarma, se levantan los cierres perimetrales, pero hay ciertas medidas que están tomando las autoridades, como lo decías tú, Monty, en Italia, de levantar el toque de queda, finalmente de retrasarlo en algunos países, de ir abriendo bares, ir abriendo restaurantes, el cine, por ejemplo, con los aforos. Los centros comerciales los dejo aparte porque es un lobby muy importante que ha tenido el comercio también aquí en Europa, y es muy difícil, que muy pocos países han cerrado el comercio tan estrictamente, pero de a poco se empieza a abrir, y yo lo veo con este factor muy importante que es el comercio y es el turismo. Si estuviéramos a un mes y medio del invierno, por ejemplo, y ahí yo lo vería distinto, pero como estamos a puertas del verano y el verano pasado no se pudo viajar acá en Europa, ese componente yo creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando.